¿Qué tal amigos? Buen día, espero que todos se encuentren bien. Continuamos con nuestro video número 35 de esta serie de videos de Java desde cero. En el transcurso de este video vamos a estar platicando de otros dos métodos que contiene la clase string y este es ends_with y el método equals. Ambos métodos nos retornan un booleano, pero antes de adentrarnos a este tema vamos a ver un breve repaso de lo que platicamos en el video 34. Primero empezamos a hablar acerca del método contains. Mencionamos que este método contains recibe en la invocación un valor o argumento que vendría siendo una secuencia de caracteres. En este caso nosotros le mandamos nuestro objeto de tipo string llamado cadena a buscar. Y esta cadena contiene la palabra que vamos a buscar dentro de la cadena inicial. Nuestra cadena inicial sería la cadena 2. Aquí la tenemos. Esta es nuestra cadena principal y cadena búsqueda sería lo que nosotros vamos a buscar. Entonces, ¿qué es lo que hace este método? Este método nos va a retornar un booleano. Nos devuelve true si la cadena, o en este caso, si la búsqueda o las palabras que estamos utilizando en nuestra búsqueda están contenidas dentro de la cadena principal. En este caso, sería nuestro objeto cadena 2, es el que contiene toda la cadena principal. Para este método, pues podemos utilizar únicamente dos palabras, como por ejemplo LES. Si nuestra cadena principal contiene LES, nos va a devolver true. De lo contrario, nos va a devolver false. O por ejemplo, también podemos hacer lo siguiente. Si nuestra cadena de búsqueda contiene la letra E, la letra O, el espacio, la letra T y la letra U, nos va a devolver true. Si no los contiene, nos va a devolver false. Pero, por ejemplo, si nuestra cadena al final contiene nuestra cadena principal, las últimas tres letras contienen LES y nosotros pasamos en nuestra cadena búsqueda las letras BLES, nos va a devolver false porque no va a detectar coincidencias. Después platicamos acerca del método contain equals, este método que está aquí abajo. Igual utilizamos los dos objetos que habíamos creado previamente, cadena 2 y cadena búsqueda. Lo que hace el método contain equals es recibir en la invocación un argumento que es una secuencia de caracteres. En este caso, nosotros le pasamos nuestro objeto de tipo string llamado cadena búsqueda. Y esta es la cadena que nosotros vamos a utilizar para compararlo con la cadena principal. La cadena principal es cadena 2. Nos devuelve true cuando la cadena búsqueda contiene exactamente la misma secuencia de caracteres a la cadena principal, es decir, a la cadena 2. Y false cuando no hay coincidencias. Bueno. Dicho esto, ahora vamos a empezar a trabajar con nuestro método. Nosotros vamos a especificar el sufijo que nosotros queremos ubicar dentro de la cadena principal. Por ejemplo, yo voy a crear aquí dos objetos, string, string, cadena principal. Esta es mi cadena principal y le voy a indicar que a Java, que es un objeto, utilizando la palabra new. Después voy a escribir el constructor.
de la clase string. Aquí voy a pasar como valor o texto o un argumento. Esta es mi cadena principal. Listo. Yo ya tengo mi primer objeto. Ahora voy a crear un objeto más al cual le voy a poner, aquí me equivoqué al escribir el nombre de la variable, pero le voy a poner así cadena. Voy a crear uno más que diga cadena, a ver, sufijo, búsqueda. Y le voy a decir que va a ser a new string, y le voy a poner como argumento file. Entonces, lo que aquí estoy indicando es, este va a ser mi cadena de búsqueda. Nosotros pensemos que tenemos un formulario web. Y dentro de ese web yo quiero hacer una búsqueda de una cadena que termine en 3 palabras. En este caso, esta va a ser, o este va a ser el sufijo que yo quiero buscar dentro de la cadena principal. Esta es mi cadena principal. Bueno, hasta el momento vamos bien, ya tenemos nuestros dos objetos creados. Vamos a proceder ahora a la invocación del método endsWith. Entonces, sabemos que este método nos va a retornar un booleano. Si se cumple la condición, o en este caso, si se cumple, es decir, si PAL, la letra PAL, está el contenido al final de la cadena principal, nos va a regresar un true. Si no está contenida, nos va a regresar un false. Bueno, entonces, este valor que nos regrese lo vamos a guardar en una variable de tipo booleana. Acuérdense que esto sí tiene que coincidir porque yo no puedo guardar un valor booleano dentro de una variable de tipo char o dentro de una variable de tipo byte, short, int o long o float o double. Entonces tienen que coincidir las variables. En este caso va a ser resultado. Le voy a poner resultado. Entonces, resultado va a ser igual a... Recuerden que cadena principal es un objeto de tipo string. Entonces, yo con el nombre del objeto de tipo string voy a invocar al método endsWith. Entonces, sería cadena principal punto. Y aquí es a donde le voy a escribir las primeras letras. Le voy a poner control más espacio. Esperamos a que se nos despliegue el panel y de forma inmediata ya se me autocompletó el método. Esto lo hizo mi NetBeans. Bueno, incluso ya hasta me está pasando el valor o argumento, que en este caso es sufijo búsqueda. Pues vamos a escribir ahora una instrucción para que nos muestre en consola el resultado que arrojó. Aquí le voy a agregar un texto para que lo podamos ver bien cuando se nos imprime en consola. Resultado, y le voy a concatenar. Mi variable está mal escrita, tiene que ser resultado. Ahora sí, ya tengo mi variable, se la concateno. Y vamos a correr nuestra clase. Pero antes de eso, algo muy importante es que tenemos que llamar este método en el método dentro del método main. Si no lo hacemos, no se va a ejecutar este método. La definición de este método no va a realizar ningún proceso porque recuerden que primero tenemos que llamarlo. Entonces, para poder llamar
dentro de un método estático o un método no estático, tengo que crear un objeto de esta misma clase, en este caso. Entonces, mi clase se llama clase string. Yo le voy a poner el nombre de mi objeto así y le voy a decir que... Más bien ahora voy a escribir el nombre del constructor, va a ser un constructor vacío. Y ahora sí voy a poder invocar a mi método 2. Listo. Al invocar mi método 2, pues inmediatamente me va a hacer este proceso. Me va a calcular si efectivamente la palabra PAL está al final de la cadena principal, que dice esta es mi cadena principal. Ahora sí ya tenemos todo, vamos a correr nuestra clase. Ya nos arrojó nuestro programa el resultado en consola y efectivamente tenemos true. Se imprimen más cosas porque esto es de los métodos que habíamos visto en los videos anteriores. Pero bueno, el último nos regresa true. Esta es la línea en la que nos está imprimiendo el mensaje y nos dice que efectivamente PAL está al final de mi cadena principal. Entonces sí, encontró este sufijo al final. Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, yo le paso como argumento en lugar de PAL, le paso esta? Vamos a ver qué sucede. Entonces aquí vamos a escribirlo tal cual. Guardamos y nuevamente vamos a correr. Ahora nos regresó false. Entonces nos regresa false porque únicamente este método va a evaluar lo que encontramos al final de la cadena principal. En este caso, efectivamente está la palabra esta, pero no está al final de la cadena principal. Esta es mi cadena principal, que este es nuestro texto original. No encontramos esa palabra y por eso es que nos regresa false. Igual, si yo le pongo únicamente la letra L, me va a devolver true porque la letra L sí está al final de mi cadena. Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, yo le agrego A? La última letra es L, pero yo le voy a agregar A. Vamos a ver el resultado que nos arroja. Entonces, lo único que voy a hacer es borrar aquí y nuevamente correr. Y en efecto, ahora nos dio un resultado de false. Lo vemos aquí en nuestra consola. Y esto es porque sí tenemos la letra A dentro de nuestra cadena principal, pero no está al final. Entonces, el método ends_with solamente va a buscar que la palabra a buscar coincida con la cadena principal, pero al final del texto. Si no es así, nos va a regresar un tipo de dato booleano false. Y bueno, ya nada más para concluir con este método, vamos a comentar también que podemos hacer lo siguiente. En lugar de guardar esto en una variable booleana, lo podemos enviar directamente, en este caso como argumento hacia nuestro método println. Vamos a ver cómo funciona esto. Entonces yo aquí ahorita por el momento voy a comentar esta línea. Voy a copiar esta parte de acá y voy a pegar. Entonces, esto también me funciona. Es importante que lo mencionemos porque probablemente a ustedes en algún momento les toque revisar un proyecto y pueden encontrar algo como esto. Entonces, esto también funciona. Finalmente, el resultado que nos va a devolver el método ends_with después de haberlo invocado, lo vamos a guardar en una variable de tipo booleana e imprimimos esa variable booleana o lo podemos hacer directamente. Ambas opciones son válidas. Bueno, ahora vamos a crear
o vamos a platicar más bien del método equals. Vamos a ver cómo funciona equals. Entonces vamos a crear un proyecto nuevo. Y al cual le vamos a poner video tutorial al número 35. Entonces presionamos el botón de Finish. Vamos a expandir nuestro proyecto. Posteriormente vamos a expandir el folder de Source Package. Y dentro de este vamos a crear una Java Main Class. Entonces este le vamos a poner, igual le vamos a poner clase string. Finalmente vamos a poner, sí, clase string. Lo vamos a dejar como clase string. Entonces presionamos el botón de Finish. Vamos a esperar unos instantes a que termine de crearse nuestro proyecto. Ahora sí ya tenemos nuestra clase creada. Y vamos a platicar del método equals. Entonces, este método equals nos va a servir para comparar un texto con otro. Este es muy común, por ejemplo, ya cuando nosotros estamos trabajando en una aplicación web. Pensemos en un ejemplo rápido. Digamos que un usuario viene, se loguea. Entonces, este método lo podemos implementar para detectar el rol que tiene. En nuestra base de datos, desde luego, ya tenemos nuestros roles. Los podemos manejar a lo mejor únicamente con las iniciales del rol o con únicamente 2 letras que identifiquen al rol. Entonces, con el método equals podemos hacer esa comparación. Si este método retorna un valor booleano true cuando se cumple y false cuando no se cumple, es decir, cuando se encontró exactamente la misma cadena o cuando no se encontró la cadena. Entonces, en este caso, aplicándolo a este ejemplo, pues si se cumple, el sistemita va a lo mejor cargar un formulario con opciones diferentes a las que tiene otro tipo de error. Un ejemplo rápido, esto lo vamos a ver ya cuando estemos más avanzados en nuestros tutoriales, nuestros videotutoriales, pero para que más o menos vayan viendo dónde podemos utilizar estos métodos. Con estos métodos podemos crear pequeños módulos de validación. Bueno, vamos a hacer un ejemplo rápido. Igual vamos a tener 2 cadenas. Vamos a hacerlo ahora dentro del main. No vamos a crear otro método, sino dentro del main lo vamos a hacer. Que igual también podemos crear otro método y ahí creamos el proceso. No hay ningún problema. Se pueden hacer de las dos formas. Entonces voy a crear string. Vamos a ponerle rol porque estamos hablando de este ejemplo hace unos instantes. Por ejemplo, rol y va a ser string. Entonces, aquí se me estaba olvidando la palabra reservada new. Y dentro de este le voy a poner a lo mejor CO, que es coordinador. Entonces, esta información la va a tener contenida mi base de datos. Estamos pensando que esta información ya existe en mi base de datos. Pero ahorita lo estoy haciendo con hardcode porque no hemos visto nada de conexiones de base de datos ni hemos recuperado nada. Entonces, asumimos únicamente que obtenemos el valor de CO. Entonces, aquí voy a crear un objeto más de tipo string y al cual le voy a llamar role sesión. Le voy a poner role sesión. Y le voy a poner new string y le voy a decir que es igual a SEO. En este caso yo vengo, ingreso a una plataforma web, me logueo y el rol que yo tengo va a ser de coordinador. Entonces el método equals al hacer esta comparación me va a devolver true. Vamos a ver qué resultado nos arroja.
Entonces, ahora mi objeto que tiene el nombre rol y es un objeto de tipo string, lo voy a utilizar con el nombre voy a invocar al método equals. Ya lo tengo aquí. Si ustedes pueden observar, me acepta como argumento en la invocación un objeto. Entonces, yo le voy a pasar un objeto de tipo string. Entonces, ahora voy a decir que rol sesión. Entonces, rol sesión. Está mal escrita mi variable. Pero como me devuelve un valor booleano, retorna un valor booleano, lo voy a guardar en una variable de tipo boolean, desde luego. Entonces, boolean, y lo voy a poner únicamente res. Y voy a mandar a imprimir con un systemout.println. Entonces, resultado. Y aquí le voy a concatenar mi variable rest. Ya tengo todo, voy a correr mi clase. Y efectivamente me va a devolver un tipo de dato booleano true porque si SEO, que es mi rol sesión, es igual a SEO del rol que originalmente ya habíamos definido. Entonces, esto se cumple. Pero, ¿qué sucede? Que en este caso el método equals es sensitivo, es case sensitive. Entonces, si yo, por ejemplo, mi rol original está en minúscula y yo el rol sesión lo cambio a mayúscula, no me va a encontrar coincidencias. Vamos a ver qué sucede. Si por ejemplo yo le pongo ahí si yo le pongo con mayúsculas ahora SEO, vamos a ver el resultado que nos arroja. Entonces aquí sí tiene que tener mucho cuidado. Equals únicamente va a devolver true si la cadena coincide en tanto a mayúsculas y minúsculas. Porque si yo en mi cadena original está con mayúsculas y mi cadena de búsqueda la pongo con minúsculas, me va a devolver false. Pero si tengo mi cadena principal con mayúsculas y mi cadena de búsqueda en mayúsculas, me va a devolver true. Entonces tiene que coincidir mayúsculas y minúsculas. Y efectivamente aquí ya tenemos el resultado, si ustedes lo pueden apreciar en mi consola, es false. Y es false porque mi rol sesión, mi objeto rol sesión, o en este caso el texto, yo lo puse ya con mayúsculas y el texto original está con minúsculas. ¿Qué sucede si yo le paso únicamente una letra? Vamos a pensar que aquí únicamente voy a pasar la letra C en minúscula igual. Guardamos nuevamente y corremos para ver el resultado. En este caso, pues nos devuelve false porque la letra C no coincide con la letra CO, que es mi cadena original. Entonces, en este caso no hubo coincidencias y me devuelve false. Bueno, hasta aquí dejamos este video. Muchas gracias por habernos acompañado. Que Dios los bendiga mucho.